Vamos a empezar la sesión general de hoy. La sesión general de hoy está a cargo del servicio de laboratorio digestivo, junto con la secretaria de Natalia y Natalia, ya los conoceréis. Vamos a hacer esta sesión, así que Natalia, cuando quieras. Vale. Muy buenos días, yo soy Natalia Arieti. Bueno, yo soy Natalia Arieti y en conjunto a mi coder Jorge Barajas vamos a dar la sesión general de hoy, que va a ir de insuficiencia hepática aguda. Bueno, este es el esquema que vamos a seguir y como objetivo de esta sesión y por qué decidimos hablar de este tema es porque pensamos que la insuficiencia hepática aguda, si bien es una entidad poco frecuente, es una entidad grave, que así como puede estar ingresada en una planta digestiva, es una entidad que vamos a ver en urgencias, en la UCI, y puede ser una entidad que se puede empezar a instilar en la planta de cualquier servicio. Vamos a hablar de las principales etiologías, de cómo hacemos el diagnóstico y qué pruebas son necesarias, cómo reconocer el cuadro y aplicar el tratamiento oportuno, y además queremos aprovechar la oportunidad para dar a conocer un protocolo de insuficiencia hepática aguda que se realizó el año pasado, o sea, que salió el año pasado y se hizo en conjunto con la del servicio digestivo, la unidad de patología, y el servicio de UCI, la unidad de polivalentes. En esta oportunidad vamos a hablar de la parte que estaba a cargo de nuestro servicio, y este protocolo actualmente se encuentra en la Comisión de Calidad del hospital. Bueno, vamos a empezar a definir la insuficiencia hepática aguda, que es justamente la aparición de insuficiencia hepática aguda en el contexto de una hepatopatía aguda. Es una entidad potencialmente reversible, así como potencialmente mortal, y como definición se da sobre un hígado previamente sano. Existen algunas excepciones con respecto a este concepto, ya que hay algunas entidades como la hepatitis aguda autoinmune o la reactivación del virus B, especialmente en pacientes inmunosuprimidos o en la enfermedad de Wilson, en que el paciente, a pesar de desarrollar una insuficiencia hepática aguda, puede tener ya cierto grado de hepatopatía o fibrosis. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Principalmente son 3 criterios diagnósticos. El daño hepático agudo, que vamos a evidenciarlo en unas pruebas hepáticas anormales, la aparición de coagulopatía, que se define como un INR mayor a 1,5 en este caso, y como signo clínico de la insuficiencia hepática, la encefalopatía hepática, que va a ir ya desde el grado 1, ya no otorga diagnóstico. Es importante aclarar que en la insuficiencia hepática aguda de los pediátricos, la encefalopatía hepática no es un criterio diagnóstico. Y todo esto tiene un criterio de temporalidad que debe aparecer dentro de 28 semanas. La insuficiencia hepática aguda es un síndrome heterogéneo que, si bien tiene origen hepático, termina siendo un cuadro sistémico con afectación de múltiples órganos, por lo cual, como he dicho, se puede presentar independientemente de cumplir estos 3 criterios diagnósticos, se puede presentar de distintas formas, por lo cual es muy importante el reconocimiento en sus fases iniciales por hacer el diagnóstico, ofrecer tratamiento oportuno y al paciente que así lo requiera, ofrecerle la posibilidad de un trasplante hepático. Bueno, ahora que definimos qué es una insuficiencia hepática aguda, como normalmente estamos acostumbrados a ver pacientes que tienen alteración de la bioquímica hepática, coagulopatía, es importante que sepamos identificar que no es una insuficiencia hepática aguda. Como ya he dicho, la insuficiencia hepática aguda debe cumplir los 3 criterios sobre hígado sano, y hay otras entidades que también vemos y que debemos hacer el correcto diagnóstico diferencial porque tienen un tratamiento totalmente distinto. Por ejemplo, la insuficiencia hepática crónica descompensada, que es lo que más vemos que va a ser el paciente con una hepatopatía crónica, cirrosis, que viene a urgencias por una descompensación hemocítica, encefalopatía o hemorragia digestiva. El paciente que tiene una insuficiencia aguda sobre crónica, que también ya es un paciente que tiene una hepatopatía crónica ya establecida, sobre el cual un factor desencadenante empeora significativamente la función hepática, por lo que el paciente presenta un deterioro clínico y un deterioro clínico importante, y otros, pero que también es un cuadro que es
grave y potencialmente mortal. Y otro cuadro como la hepatitis aguda alcohólica, que por lo general estos pacientes no se consideran insuficiencia hepática aguda porque son pacientes que por por la enfermedad sí son pacientes ya que tienen hepatopatía crónica. Y otras causas menos frecuentes como el traumatismo hepático o un fracaso hepático post-hepatectomía. Y lo dicho, hacer el correcto diagnóstico diferencial ya que tiene un distinto tratamiento y no debemos perder la oportunidad de identificar una insuficiencia hepática aguda ya que tiene un tratamiento que debe ser rápido y más enérgico que el resto de hepatopatías. Bueno, y acá hay un pequeño cuadro que nos permite diferenciar más claramente un fallo hepático agudo de una CLF, de un fallo hepático agudo sobrecrónico. Lo vamos a poder diferenciar por la edad. Generalmente los pacientes con insuficiencia hepática aguda son más jóvenes, los pacientes que tienen una insuficiencia hepática aguda sobrecrónica son más añosos. Algo muy importante es la afectación neurológica, ya que en una insuficiencia hepática aguda, por lo general los pacientes presentan un edema cerebral agudo grave con hipertensión endocrinal, sin embargo los pacientes más crónicos van a tener distintos grados de encefalopatía y tienen un tratamiento totalmente distinto. Y otra cosa que quería destacar es el acceso al trasplante hepático, ya que los pacientes que tienen una insuficiencia hepática aguda van a hacer trasplantes que van a ser propuestos pacientes que van a ser propuestos al trasplante como una urgencia cero, mientras que los que hacen agudos sobrecrónicos son pacientes que van a ser catalogados por la puntuación MEL y no van a recibir prioridad frente a otros pacientes que también están en lista de espera. Bueno, y para hablar de la epidemiología, por suerte esta es una entidad rara, la incidencia es de 1 a 6 por millón habitantes año. En España el último dato del 2010 es 1,4 por millón. Es baja incidencia, por lo cual tiene una evidencia muy limitada. Así como respecto a la distribución geográfica, destaca que en países desarrollados la principal causa va a ser la intoxicación por paracetamol y no paracetamol. Y en países subdesarrollados la principal causa van a ser las hepatitis virales. Actualmente tiene una supervivencia del 70% y se ha visto que con los años la supervivencia de esta entidad ha aumentado, ya que se conoce más, se identifica más a tiempo el acceso al trasplante hepático en urgencia cero y que las unidades de críticos han mejorado su manejo en el fallo de órganos. Estos pacientes principalmente van a fallecer en un momento más agudo de una hipertensión endocrinal con un enclavamiento cerebral y debido a la disfunción inmunológica que produce la disfunción hepática, también van a ser más propensos a infecciones, falleciendo de sepsis con fallo multiorgánico asociado. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar esta entidad? Uno de los criterios que se usa para clasificar es el criterio de temporalidad. Y lo que vamos a ver es el tiempo que transcurre desde la aparición de la ictericia a la aparición de la encefalopatía. ¿Por qué es importante hacer esta clasificación? Si bien el principal predictor pronóstico es la etiología, esta clasificación nos va a ayudar a cómo ubicar en el curso de la enfermedad del paciente y poder predecir cómo se va a comportar. Se va a dividir, esta es la clasificación de O'Grady, que es la que usan las principales guías americanas y la europea, y se va a clasificar en 3. Lo que, como dije, dependiendo del tiempo entre la ictericia y la encefalopatía. Un cuadro hiperagudo, que son menos de 7 días, que es un cuadro que es bastante florido, con mucha hipertransaminasemia, coagulopatía, tienen alto riesgo de hacer edema cerebral. La principal etiología es la intoxicación por paracetamol y la hepatitis A y E, pero aún así son pacientes que tienen una alta supervivencia sin trasplante hepático. La aguda, que sería como un intermedio entre los dos, y su principal etiología es el virus B, y la subaguda, que ya es un paciente que tiene un poquito de transaminasemia, un poquito de coagulopatía, y lo que va a llamar la atención es que tiene una icteresia marcada que va a ser progresiva. Estos pacientes tienen bajo riesgo de hipertensión endocrinal y las principales etiologías son el DILI, o sea, la intoxicación por fármacos no paracetamol. Bueno, ¿y cómo vamos a aplicar esta clasificación a la práctica en general?
Por ejemplo, si tenemos un paciente con una intoxicación por paracetamol que tenga una hepatitis aguda ya con criterios de gravedad que pensamos que pueda llegar a ser una insuficiencia hepática aguda, vamos a tener un paciente que a las 48-72 horas probablemente haga una encefalopatía y nos va a predecir la evolución de este paciente. Y aún así, estos pacientes tienen mejor pronóstico que los de la forma subfulminante, que son pacientes que por lo general podría ser un paciente que consume un productor herbolario y está ya semanas con ictericia y que no tiene como un cuadro tan florido, pero con el deterioro de las semanas, este paciente tiene mayor riesgo y peor pronóstico sin un trasplante hepático. Bueno, y con respecto a las etiologías son múltiples. Las principales y en las que vamos a pensar primero siempre son las tóxicas, las virales. Hay un grupo de misceláneas y hay un cuarto grupo del 16% que son pacientes que por más que lo estudiemos no vamos a poder identificar cuál fue la causa del fallo hepático agudo. Bueno, y aquí voy a hablar un poquito más de cada uno. Con respecto a la hepatitis vírica, las principales van a ser la A, la E y la B, y otros virus hepatotropos como los del grupo herpes. Y con respecto a la hepatitis tóxica van a estar, la principal es la hepatitis aguda por paracetamol, que se puede dar tanto en el contexto de un intento autolítico o como un consumo inadvertido que en varios días, que al final va a generar una dosis acumulativa, y otros tóxicos no paracetamol. Y la miscelánea, que pueden ser varias causas, como causas metabólicas, la estatosis aguda del embarazo, el síndrome de Budd-Chiari en pacientes que tienen que el síndrome de Budd-Chiari, que se va a presentar principalmente en mujeres jóvenes con dolor abdominal y ascitis, la hepatitis isquémica en pacientes que tienen un cuadro que le genere hipoperfusión y la hepatitis autoinmune, entre otras. Vale. Y sobre las pruebas complementarias que vamos a solicitar, aparte de solicitar una analítica básica, coagulación, una gasometría, siempre vamos a solicitar un estudio para buscar la etiología, que dependiendo de nuestra sospecha puede ser niveles de paracetamol en sangre, tóxicos en orina, amanitas en orina. Siempre hacemos un estudio serológico completo en el estudio de hepatopatías con un estudio de autoinmunidad, así también la célula plasmina, el cobre en orina y en sangre en busca de la enfermedad de Wilson. Y como prueba de imagen inicial, lo que se suele solicitar inicialmente es una ecografía abdominal con Doppler que nos permite ver la estructura del parenquima hepático, los flujos hepáticos y sobre todo, si bien no hay nada característico que podamos ver en una hepatitis aguda, nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades. ¿Y cuál es el papel de la biopsia hepática en el fallo hepático agudo? Si bien no está recomendada siempre, la vamos a hacer cuando no encontramos una etiología clara. Y como importante en este aspecto es que como estos pacientes tienen coagulopatía y tienen alto riesgo de hemorragia durante y post procedimiento, siempre se prefiere hacer una biopsia hepática transtubular. Y esta es una lista de fármacos que está sacado del registro de Billy español, en donde se pueden ver cuáles son los principales fármacos que pueden producir daño hepático. Y como vemos, son fármacos que son bastante comunes en el uso diario: los antibióticos, antituberculosos, antiinflamatorios, antiepilépticos y demás. Buenos días. Por volver un poco atrás, ¿dónde estará el paciente con hepatitis aguda? Aquí, en esta diapositiva, quiero incidir en que antes de que el paciente tenga una insuficiencia hepática aguda, fallo hepático agudo, tenemos que diferenciarlo del paciente que tiene una hepatitis aguda sin datos de gravedad, es decir, sin coagulopatía y sin encefalopatía. Estos pacientes...
Vale, pues los pacientes con hepatitis aguda en general se podrán manejar de forma ambulatoria siempre que cumplan una serie de condiciones, como que se haya extraído en urgencias por completo el estudio de hepatopatía aguda, incluyendo todas las hepatitis virales, incluyendo la hepatitis C, que está creciendo en nuestro medio. Además, tendrán que haberse realizado una prueba de imagen, preferentemente una ecografía abdominal, y en caso de no poder realizarse la urgencia, se realizará de forma muy preferente y además vigilaremos el resto de la analítica, ya que aunque no tenga coagulopatía o encefalopatía el paciente, en caso de tener alteraciones analíticas importantes como una acidosis importante o una bilirrubina elevada, pues se quedará ingresado para vigilancia. En caso de que sí que tenga coagulopatía pero leve, el paciente permanecerá ingresado en la planta para vigilancia y en caso de que sí que cumpla criterios de gravedad, es decir, criterios de fallo hepático agudo, con encefalopatía o coagulopatía importante, ingresará normalmente en la UCI y se comentará para un centro trasplantador. Y de nuevo, como vamos a hablar a partir de ahora, es sobre la parte del manejo con esto del paciente con fallo hepático agudo. Estos son una serie de recomendaciones que hemos sacado de la guía europea de fallo hepático agudo del año 2017. Aunque en las siguientes diapositivas vamos a ver alguna más detenidamente. Como ha dicho Natalia, hay que hacer un estudio diagnóstico completo, analítico y radiológico. Y yo aquí me quedo con remarcar la vigilancia de constantes hemodinámicas, la vigilancia neurológica, que debe ser realizada cada 12 horas, en el paciente que aún no tiene fallo hepático agudo, ¿vale? El paciente que solo tiene hepatitis. Y además es muy importante también la toma de glucemia cada 2 horas, ya que la hipoglucemia es un factor de mal pronóstico en estos pacientes. Además, también como veremos más adelante, en general no se recomienda la administración de factores de la coagulación y el uso de la N-acetilcisteína la veremos en un par de diapositivas. También se recomienda evitar los fármacos sedantes, ya que pueden confundirnos con la encefalopatía hepática, y se deben evitar hepatotóxicos y nefrotóxicos, ya que el fracaso renal también es frecuente en pacientes con fallo hepático agudo. ¿Y qué hacemos en caso de encefalopatía? Pues hay que tomar una serie de medidas generales, como son la inclinación del cabecero de la cama, y comentarlo rápidamente con la UCI para valoración, ya que la progresión de la encefalopatía no se puede predecir, es impredecible y puede progresar rápidamente a grado 3-4. Entonces, estos pacientes sí que necesitarán una intubación orotraqueal. Por insistir en las medidas generales, es muy importante suspender la medicación habitual de estos pacientes al tratamiento sustitutivo, ya sea insulina, hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque cualquier fármaco, no todos los fármacos tienen la hepatotoxicidad, están estudiados en cuanto a su hepatotoxicidad, así que hay que evitar que sea un factor confusor. El uso de la N-acetilcisteína, aunque clásicamente se ha utilizado en la intoxicación por paracetamol, recientemente sí que se ha investigado y se saben los efectos que tiene el fallo hepático por no paracetamol, que veremos en la siguiente diapositiva. En cuanto a la hidratación y la dieta, siempre que se pueda, mantendremos una dieta oral, salvo que el paciente tenga una encefalopatía grado 2 o superior, donde el riesgo de broncoaspiración será mayor y habrá que suspender la nutrición oral. Y en este caso se podría iniciar nutrición enteral o parenteral, que aunque no parece que aumente la supervivencia, sí que podría, al menos la enteral, reducir la pérdida de masa muscular. Respecto a la encefalopatía hepática, además de las medidas que he mencionado en la diapositiva anterior, se ha visto que la rifaximirina y la lactulosa, que son los fármacos que, como conoceréis, empleamos en la encefalopatía hepática de los pacientes con hepatopatía crónica, no tienen valor en la insuficiencia hepática aguda y no hay evidencia tampoco para recomendar el uso de sensor de PI, aunque en algunos casos podría ser recomendable. Respecto a la profilaxis antibiótica, no se ha visto o no hay evidencia tampoco de que mejore el pronóstico en pacientes con SIRS. Si bien es cierto que en algunos contextos del fallo hepático agudo, como por ejemplo en el fallo hepático agudo por hepatitis autoinmune de nuevo diagnóstico o una reactivación, sí que podría utilizarse la corticoterapia, la antibioterapia profiláctica, ya que en estos pacientes se va a aportar corticoides a dosis altas y va a aumentar la inmunosupresión que ya tienen.
Respecto al uso de la N-acetilcisteína, como ya sabemos, en el paracetamol se ha estudiado clásicamente, la perfusión es de 21 horas, a las dosis que dejamos en esta diapositiva, y se ha visto que mejora el pronóstico en general. Y respecto a la N-acetilcisteína, en la fallo hepático agudo por no paracetamol, la perfusión es más prolongada y aunque no se ha visto que aumente la supervivencia de manera global, sí que aumenta la supervivencia libre de trasplante y reduce la estancia hospitalaria. Y además de las medidas generales que ya he mencionado, aquí dejo algunas de las más específicas, como pueden ser, por ejemplo, el tratamiento con análogos de nucleótidos nucleósidos en la primoinfección y reactivación de virus de la hepatitis B. En el caso de hepatitis aguda por virus de la familia herpes, se tratará con aciclovir o ganciclovir. En el caso de fallo hepático por hepatitis autoinmune, se tratará con corticoides a dosis de miligramo kilo día o hasta un máximo de 100 miligramos al día. En la estatosis gravídica en síndrome de HELP se recomienda valorar la interrupción del embarazo. En el síndrome de Budd-Chiari, lo ideal sería iniciar tratamiento anticoagulante. En algunos pacientes se podría implantar un TIPS y hay que tratar la enfermedad de base. En la enfermedad de Wilson tenemos que pensar directamente en que el paciente va a requerir un trasplante hepático y mantener soporte hasta que el paciente pueda acceder a ello, en caso de que no tenga ninguna contraindicación. Y en el caso de la intoxicación por seta, por amanita faloides, tenemos dos tratamientos disponibles: la silibinina intravenosa, que se administra de entre 4 a 6 días, o la penicilina G-sódica. ¿Y dónde estará de nuevo otra vez el paciente con insuficiencia hepática aguda? Es un poco repetitiva esta diapositiva, pero es por incidir en la importancia de la encefalopatía, ya que en pacientes con grado 1 puede ser muy difícil de identificar, ya que solo podemos encontrar los que están un poquito más lentos, que duermen un poquito de más, sin ninguna otra alteración. Como ya sabemos, a partir del grado 2 tenemos la ictericia o flapping o la desorientación en el tiempo, que serán más fáciles de identificar, pero hay que vigilar a estos pacientes de cerca, por lo que he mencionado, que la evolución de la encefalopatía es impredecible. Una vez que tenemos un grado 1, pueden progresar rápidamente a grado 3-4 y precisar intubación y valoración general por UCI, o pueden mantenerse estables en encefalopatías bajas durante más tiempo. ¿Cuáles serán entonces las indicaciones de ingreso en UCI? De nuevo, por incidir, la encefalopatía hepática, de la que ya os he hablado bastante. El shock, estos pacientes tienen alteraciones hemodinámicas, como son la disminución de resistencias vasculares periféricas o el aumento del gasto cardíaco, que puede ser no respondedor a volumen, por lo que en caso de que se necesite el uso de drogas vasoactivas, el paciente deberá ingresar en la UCI. Además, pueden presentar otros fracasos orgánicos que veremos en la siguiente diapositiva. Y otro de los criterios de ingreso o de valoración por la UCI sería la acidosis metabólica y láctica, que no corrige con la reposición de volumen. ¿Y cuáles son entonces los demás fracasos orgánicos que pueden asociar a estos pacientes? Como ha dicho Natalia, en los fallos hepáticos agudos, hiperagudos, que presenten encefalopatía precoz, es muy probable que estos pacientes tengan edema cerebral. Además, tenemos que vigilar el fracaso renal, que puede aparecer hasta en el 80% de estos pacientes, que puede ser el 50% será funcional, igual por bajo gasto, por hipoperfusión renal, o puede ser tóxico, incluso por la misma etiología que ha provocado el fracaso hepático, como puede ser, por ejemplo, el paracetamol, que además de hepatotóxico, también es nefrotóxico. Además, también se vigilará la alteración de la coagulación, ya que puede haber un desbalance en la hemostasia de estos pacientes, aunque el INR no refleja exactamente el desbalance de esta hemostasia, y solo en pacientes con sangrado activo o que se les vaya a realizar un procedimiento invasivo se administrarán factores de la coagulación. Además, las infecciones deben ser cribadas y tratadas precozmente y, como ya he dicho, las alteraciones hemodinámicas que serán tratadas con drogas vasoactivas si el paciente lo precisa. ¿Y qué pasa con estos pacientes cuando no curan espontáneamente con las medidas generales o específicas que hemos comentado? Pues predecir la recuperación de estos pacientes espontánea es complicada y tenemos que tener en cuenta que no debemos esperar demasiado para trasplantar a un paciente que se podría curar con un trasplante hepático, pero tampoco debemos apresurarnos demasiado en trasplantar a un paciente que se podría recuperar sin necesidad de un trasplante hepático. ¿Y esto por qué es? Porque trasplantar a un paciente es condenarle a tener unas complicaciones de por vida, como son
el mantener un tratamiento inmunosupresor de por vida o una serie de complicaciones vasculares, biliares o parenquimatosas del injerto hepático. Entonces, además tenemos que tener en cuenta que hay una escasez de órganos, que al año se realizan en España unos 1.100 trasplantes al año y solo una minoría al final se trasplanta por insuficiencia hepática aguda, por lo que hemos visto de la frecuencia de este síndrome. Y además, lo que se ha visto también es que los pacientes que se trasplantan por insuficiencia hepática aguda es que la supervivencia es algo menor al año de los pacientes que se trasplantan por una hepatopatía crónica. Y esto se cree que puede ser porque a lo mejor se afectan órganos un poquito más añosos, por ejemplo, debido a la necesidad de recibir un órgano urgentemente. Las contraindicaciones para el trasplante hepático en estos pacientes se asumen que son las mismas que las contraindicaciones de trasplante hepático por cualquier hepatopatía crónica o por hepatocarcinoma, a destacar sobre todo la enfermedad cardiopulmonar irreversible o la malignidad extrahepática en los últimos 5 años, además de las demás que están aquí, como la sepsis no controlada. Y además estos pacientes, dentro de lo posible, se debe realizar una evaluación psiquiátrica si el paciente todavía no tiene un grado de encefalopatía avanzado y además se debe también comentar con el resto de la familia y demás. ¿Y cuáles son candidatos entonces, después de haber revisado aquí las contraindicaciones al trasplante hepático de nuestros pacientes? Pues son aquellos que no tengan contraindicaciones y que además después de evaluarlos pensemos que la probabilidad de recuperación espontánea sea escasa. ¿Y cómo vamos a calcular esta probabilidad de recuperación espontánea? Con 3 factores. Midiendo el grado de encefalopatía, a mayor grado de encefalopatía, menor probabilidad de recuperación espontánea. También miraremos la edad. Los pacientes entre 10 y 40 años tienen algo mejor de probabilidad de recuperación espontánea, pero en pacientes menores de 10 años o mayores de 40 la probabilidad será menor, así que será un factor más para indicar el trasplante hepático. Y también miraremos la causa, ya que en algunas causas, como pueden ser la infección por hepatitis B, la hepatitis autoinmune o la enfermedad de Wilson, la probabilidad de recuperación espontánea es muy pequeña, o en otras causas, como son la intoxicación por paracetamol, la hepatitis A, la hepatitis isquémica o las hepatitis agudas relacionadas con el embarazo, la probabilidad de recuperación espontánea es mejor. ¿Y ¿cuándo llevaremos al paciente a un centro trasplantador? Pues esto no está claro. Y, por ejemplo, la Sociedad Europea recomienda una serie de criterios que son un poco basadas en las cosas que ya hemos ido mencionando, como la falla de coagulación, la acidosis, fracaso renal, elevación ya importante de bilirrubina. Aun así, lo que se recomienda es que todo paciente que pensemos que va a evolucionar mal, que tenga estas alteraciones analíticas o alguna de ellas, que lo derivemos antes de que presente encefalopatía hepática, ya que es posible que mejore el pronóstico de estos pacientes al estar ya controlados en el centro trasplantador. Y si no cumple estos criterios, hay veces que se comenta, de hecho, antes, aunque no se llegue a trasladar al paciente, ya que puede acelerarse el proceso de esta manera. Y, por ejemplo, esta sociedad catalana lo que promueve unos criterios que, más que basados en el INR, utilizan el acortamiento del tiempo de protonvina en porcentaje, más esta serie de criterios que mencionan aquí, en las que no me voy a parar. Y ya, además de los criterios de derivación, ¿cuáles son los criterios de por sí de trasplante hepático? En nuestro medio, los más utilizados son los criterios de King's College, que son del King's College de Londres, que son estos que vienen en la parte de arriba de la tabla. Diferencian en 2 grandes grupos, paracetamol o no paracetamol, y de hecho luego se fijan en el pH, en el lactato, en el INR. Son un poco complejos y los tendríamos que mirar cada vez y son difíciles de recordar, pero si el paciente no cumple estos criterios exactamente, no se debería indicar al menos el trasplante hepático. ¿Qué ocurre? Que si el paciente deteriora clínica analíticamente, pero no cumple los criterios de trasplante hepático, teóricamente no se debería trasplantar, ya que a lo mejor la probabilidad de recuperación espontánea sigue estando ahí. Pero hay pacientes que sabemos que, aunque no cumplan estos criterios, el hígado no se va a recuperar. Y para eso se han empleado también otros modelos, como es el MEL, que, como ya sabemos, se utiliza generalmente en hepatopatía crónica, pero que se ha visto que en pacientes que no llegan a cumplir criterios de trasplante hepático por los criterios de King's College, sí que puede predecir mortalidad en estos pacientes. Un MEL mayor de 25 indicaría mal pronóstico en insuficiencia hepática aguda. Y la última
guía americana de este año lo que nos dice es que en el fallo hepático por paracetamol se podría trasplantar por encima de los 33 puntos y en el no paracetamol por encima de los 32. Y ya para ir acabando, ¿cómo haríamos la derivación? En caso de que el paciente lo veamos en la urgencia directamente o lo tengamos en nuestra planta, avisaremos telefónicamente al centro trasplantador para que al menos avisarle de cómo está el paciente y que sabemos de su diagnóstico y de su pronóstico. Y en caso de que el paciente esté en la UCI, pues probablemente el traslado será UCI, de UCI a UCI. Y estos son los 4 centros a los que mandamos a nuestros pacientes desde aquí. Y ya para acabar, ¿qué mensajes debemos llevar a casa? Importante diferenciar entre qué paciente tiene una hepatitis aguda para ser manejado ambulatoriamente o en la planta y qué paciente tiene un fallo hepático agudo, cuáles son las pruebas diagnósticas imprescindibles para el diagnóstico etiológico, ya que el diagnóstico etiológico va a marcar la gravedad, va a marcar la probabilidad de recuperación espontánea o no. Hay que reconocer la gravedad, principalmente a través de la encefalopatía hepática. Hay que comentarlo precozmente con la UCI si pensamos que el paciente está evolucionando mal y también al centro trasplantador. Hay que recordar las medidas generales y específicas que os he comentado y los criterios de trasplante hepático en estos pacientes. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y eso es todo. Muchas gracias. Enhorabuena por la exposición. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Recuerdan cómo el protocolo? Sí, está subido. Yo no sé hacer, sí. A ver, el protocolo está basado en una comisión de calidad, pero todavía, como tal, no se puede acceder a la carpeta hasta presentar una carpeta de protocolos que se accede a través de la internet. Todavía no. Muy bien, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta por ahí? Pues parece que ha quedado todo claro, así que vamos a por la sesión y el resto lo vamos a ver sobre